Gracias, More. Nuestro More Rico Cortés con ustedes. Shabbat Shalom. Le pedí a los jóvenes que hablan español que se quedaran para este estudio porque pienso que puede ayudarles a ellos en su desarrollo espiritual. Y de vez en cuando me gustaría que los que hablan español que vengan y sean partícipes de los estudios cuando yo estoy acá, ¿no? Porque así los podemos entrenar a ellos también. ¿Okay? Y también queremos equiparlos para que ellos puedan facilitarles a los otros jóvenes. Es importante que ellos entiendan el material. Y le damos gracias al Todopoderoso por el privilegio de estar acá con ustedes. Vamos a entrar al tema de la parashá de esta semana, pero en realidad voy a enfocarme en un área de la porción. Y para nosotros es importante entender y aprender los motivos bíblicos cuando vemos un capítulo, generalmente el capítulo 14 del libro de Levítico, en la parashá, que hay 7 mandamientos en esta porción semanal, causa un problema de interpretación porque lo vemos desde un punto de vista alejado de nuestro ámbito. Unos rituales medio raros que ocurre con una persona que tiene algún tipo de problema con la piel y no lo entendemos. Pero en este día, lo hice en inglés y pienso que fue edificante porque, let's see how I do this, I keep forgetting how to do this stuff. Okay. Mini Mac, here we go, Mac Mini. Me dice cuando lo ves, por favor. Como yo les he hablado anteriormente, estamos enfocándonos en el ámbito académico educativo. Es sumamente importante considerar que a veces cuando estudiamos algunas cosas queremos buscar al Mesías en todo lo que buscamos. El problema es que a veces tratamos de poner algo cuadrado dentro de algo redondo y empujar la exégesis dentro de una exégesis bíblica. Y por eso a veces hay controversias y debates en referencia a una interpretación bíblica, porque a veces confronta lo que nosotros hemos creído, lo que pensamos acerca de algo basado en lo que alguien nos enseñó, sin el contexto del texto. Hoy me gustaría compartir con ustedes lo que representa la pureza, la impureza, pero de lepra. Pero lo vamos a ver desde un punto de vista un poco diferente. Vamos a hablar acerca de los motivos, de motifs, que se encuentran dentro de esta historia, de cómo un leproso era incorporado dentro de la comunidad. El tema se llama Del exilio a la pureza, el ritual de Levítico capítulo 14. Un viaje a través de la cultura del antiguo cercano oriente, el espacio sagrado y el motivo de la muerte a la vida desde los márgenes campamentos hasta el corazón de la presencia de Dios. Un título largo, pero quería abarcar específicamente todo lo que tiene que ver este estudio. ¿Cuál es la sombra de la impureza? La lepra en el mundo antiguo era más que una enfermedad. Era una declaración teológica sobre el desorden, la muerte y el exilio. Entonces hoy vamos a conectar lo que es el ritual de incorporación, y lo vamos a atar con la sanidad, el milagro del leproso. ¿Qué representa el milagro del leproso? Por Yeshua, que se convertiría en el sumo sacerdote. ¿Cómo es posible que en la Biblia vemos algo muy diferente que en el antiguo cercano oriente, cuando un sacerdote quería repelar y enviar las impurezas fuera del campamento? Pero aquí vemos en este tipo de ritual en la cual el sacerdote que vive en un estado de pureza ahora viene y baja a encontrarse con una persona que está en el ámbito de la muerte. Él se convierte en el espacio liminal. Él se convierte en esa persona que conecta el ámbito de la muerte con el ámbito de la vida, mediando. Vamos a conectar Isaías capítulo 1, capítulo 52 y 53. Por sus llagas hemos sido curados. ¿Qué llagas? ¿Cuál es la enfermedad? Me gustaría proponerles a ustedes que la enfermedad de las llagas son esas llagas que provoca la lepra. Porque el mismo judaísmo te enseña de que el Mashiach, el Mesías, se llamaría el Mesías leproso, que se sienta a la puerta de Gan Eden, del Edén. Y te citan Isaías 52 e Isaías 53. Pero si no entendemos los recursos, no entendemos la esencia del libro Levítico y el mensaje detrás del mensaje, nunca vamos a ver al Mesías verdaderamente cumpliendo lo que está aquí.
Todo el mundo quiere ver a Yeshua en la Torá, pero si no estudiamos el mecanismo y entendemos la esencia del mandamiento y el mensaje detrás del mandamiento, entonces vamos a imponer nuestras ideas de Yeshua dentro de un texto que no se alinea. En este caso lo vamos a ver claramente cuando conectamos todo. Quiero aprovechar todo el tiempo. Yo hoy le pedí a los jóvenes que hablan español que se quedaran conmigo, porque pienso que ellos tienen que ser equipados para defender su fe. Entonces, yo entiendo que a los jóvenes les gusta estar con otros jóvenes, y yo como joven también. Pero de vez en cuando quiero que se unan a nosotros cuando es un estudio que yo pienso les puede ayudar a su fe. ¿Me siguen? Porque queremos a construir un fundamento sólido en nuestros jóvenes para que sepan y conozcan su fe. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar acá. El leproso es un símbolo de muerte y separación. Vamos a considerar ahora lo que es motivos. Exilio, muerte, vergüenza. Lo que es el ámbito, la lepra representa parte del exilio, la consecuencia de la rebelión que viniera siendo la lepra. La lepra representa muerte, vergüenza, exilio, fuera del campamento. ¿Ok? Entonces dice, en el contexto del antiguo cercano oriente, la lepra era ampliamente entendida como juicio divino, una maldición que marcaba el afectado como espiritualmente peligroso y socialmente intocable. No solamente era una enfermedad, también una vergüenza de lo que era para él como una persona. Muerte en vida. Era un hombre caminando, pero estaba muerto. Por cierto, ¿saben ustedes que nosotros cualificamos como una persona leprosa? Porque aunque vivimos, pero todos estamos destinados a la muerte. Es un virus que tenemos, una enfermedad. Por eso es que el libro de Hebreos utiliza la palabra remisión, o el libro del Nuevo Testamento utiliza la palabra áfesis como 14 veces. Y la palabra áfesis está conectada con una liberación, como un tipo de rescate, un tipo de remisión. ¿De qué? ¿Remisión de qué? De una enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? La muerte. ¿Está siguiendo? Y la Biblia conecta la lepra y el simbolismo de todo este evento de un leproso. Y cómo el leproso, cuando es sano, entra del ámbito de la muerte, del exilio, de la vergüenza, tiene que ser mediado por un sacerdote que no tiene miedo a ser tocado, a contagiarse del leproso, sino que su función es interceder para que esta persona pueda hacer entrar al espacio sagrado de Dios, que es exactamente lo que Yeshua ha hecho por nosotros. Yo recuerdo el milagro de Yeshua con el leproso. Cuando muchas personas leen el milagro, pero no se dan cuenta de la importancia de lo que él hizo en el milagro. Él tocó al leproso, algo que socialmente nadie iba a hacer. Él no tuvo miedo de contagiarse supuestamente, para que esa persona no solamente espiritualmente se sintiera añadido, pero físicamente se pueda sentir sanado, espiritual y físico. Ese toque para esa persona era más que tocarlo. El Hijo del Dios del universo, Ben Adam, estuvo dispuesto a tocarme, un impuro en el ámbito de la muerte, para que yo ahora me presentara a la casa de Dios y ser rectificado, ser incorporado con todos los honores que se le daba a una persona que llevaba a la transición de impuro a puro. ¡Wow! ¡Qué impresionante eso! Lo que pasa es que a veces nosotros no entendemos los principios que la Biblia nos está tratando de dejar saber. Y no vemos el mensaje detrás del mensaje. Muerte en vida. El leproso vivía fuera del campamento, ni completamente vivo dentro de la comunidad, ni físicamente muerto. Una perturbación ambulante del orden divino y de la armonía social. Cuando Adán fue exiliado del jardín, entró el ámbito de la muerte. ¿Ok? De ese momento en adelante, ahí es cuando entonces viene el plan de redención. Dios quiere restaurar a su pueblo, a su espacio sagrado, pero no puede, porque Dios nos enseña a través de Levítico, el libro de Números y los mandamientos, que Él quiere morar con la humanidad, pero Él necesita que la humanidad o Israel mantenga el alto nivel de pureza, que no tenga conexión con la muerte. No solamente para que haya una distinción entre el Dios de Israel, entre las naciones, sino para que el pueblo entendiera que la misión y el propósito del tabernáculo, el templo y el sacerdocio es de mediar para que la humanidad pudiera regresar y morar con Dios, y que Dios pudiera morar con la humanidad, como lo dice el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Pero no puede ocurrir eso, porque hay algo que nos divide, algo que nos separa. Hay una enemistad
The enmity, la maldición de la ley es la muerte. La muerte nos separa. Y vamos a ver muchos paralelos aquí. El precedente bíblico se encuentra en la historia de la lepra de Miriam. En Números capítulo 12, estableció el patrón. La rebelión contra el orden designado por Dios resulta en exilio, separación y la apariencia de la muerte. Ella comete a la Lashon Hara. Es interesante que también que también Aarón, ¿no? Pero a Aarón no le afectó. Él fue el que me dio. Y después está Moisés orando por ella. Dios, por favor, sánala, Señor, por favor. La primera oración de sanidad en la Biblia. En la Torah. Y eso que no había oración por los enfermos, ¿verdad que no? Ahí está Moisés orando por Miriam. Ella tuvo que sufrir la vergüenza de ser exiliada por 7 días. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Entonces, el peso de la ley, Levíticos 13 y 14. Yo te digo algo. Yo pienso que esta década que viene ahora va a ser para mí una de las mejores décadas que vamos a tener. Un amén, gloria a Dios. Porque uno va a aprender tanto de cómo acercarse al Eterno. Porque en lo poquito que me he enfocado en el libro Levítico, y llevo años estudiando, pero no enfocado, he aprendido tanto del amor de Dios. Generalmente la gente dice, no, si tú conoces a Cristo, conoces el amor de Dios. No, si tú lees capítulo 14 y lo entiendes, conoces el amor de Dios. Pero como es un ritual y no hay templo, ya eso fue abolido y caducado, y eso es piedra, y vivimos en el Espíritu, no vemos el mensaje de la restauración que siempre fue demostrada en el ritual de la incorporación del leproso. El mensaje del Evangelio en el capítulo 14. ¿Ok? Antes de que pueda haber limpieza, debe haber un diagnóstico. ¿Ok? Levíticos 13 proporciona criterios meticulosos para identificar y segregar al leproso. Quiere decir, una persona puede ser enviada al ámbito de la muerte al menos que hubiera una razón lógica. Quiere decir que el sacerdote no solamente era un sacerdote, pero un doctor especialista en esa situación. ¿Ok? Un proceso que refleja el terror del cercano oriente ante la contaminación ritual que se extendía por la comunidad. Esto para ellos era algo espectacular. No queremos sufrir de lepra. Ahora, los hititas, los de Mesopotamia, los egipcios y los cananeos tenían una percepción diferente posible que Israel. Pero en Israel había una solución. Mientras que los sacerdotes del antiguo cercano oriente no se querían acercar a la persona contagiada, la Torah los reversa y envía a un sacerdote en su estado alto de pureza para encontrarse con el mayor nivel de impureza, para estar seguro de si él está enfermo o no. Y si está enfermo y fue sanado, es incorporado. Si está enfermo y no tiene lepra, se va en paz de mente sabiendo que él está bien. ¿Me siguen? Un proceso bien específico. El aislamiento del leproso no era meramente higiénico, era una representación física de la separación espiritual. Y ahí es donde entra el problema. Y ahí es donde entra este capítulo en la forma que Dios lo establece para restaurar lo que se llama la relación de convenio. Este capítulo no es un ritual por ser un ritual. El capítulo es un ritual para establecer los principios y fundamentos del amor de Dios, de querer restablecer una relación íntima de convenio contigo, siempre y cuando nosotros obedezcamos y pasamos por el proceso que Él establece. ¿Sí? Estoy fluyendo hoy. Importante este estudio. Entiendo ahora por qué a Yeshua al Mesías le llamaban el suffering leper Messiah, el leproso. Judaísmo lo menciona todo el tiempo. Tú le preguntas a un rabino, no sabe por qué. ¿Me siguen? Es parte del proceso. Levíticos 13, diagnóstico sacerdotal cuidadoso, examen de la piel, el cabello, la profundidad de la lesión, periodos de cuarentena en incrementos de 7 días. Miedo de contagio, la impureza se extendía como algo que se propagaba. Por ejemplo, nosotros sabemos que el contagio todavía existe. COVID fue el ejemplo de eso. Cuando tiene gripe es el ejemplo de eso. Hoy ocurre el contagio. Si tú sabes que una persona está enferma, tú no te quieres contagiar. No tienes que tocarla, solamente estar en el área. Pues obviamente en aquel tiempo pensaban que el contagio eran los demonios. Aquí la Biblia dice, no, es una enfermedad que tiene una solución, y esa enfermedad no son los demonios. Esa enfermedad tiene que ver con algo que ocurrió
directamente en contra de la voluntad del Eterno, como ocurrió con Miriam. ¿Me sigue? ¿Okay? Levítico 14. El elaborado ritual de restauración, una contraparte del diagnóstico que revierte el exilio y reintegra al individuo sanado. Interesante el ritual, y lo vamos a hablar ahorita. Esa es la introducción todavía. Fuera del campamento, una vida en suspenso. Te digo algo. Ahora que yo entiendo esto mejor, tener lepra en el primer siglo, aunque no es el tipo de lepra que vemos hoy día, hubiera sido algo, wow, desastroso para la vida de una persona. Caminando, unclean, unclean, tamé, tamé. No vengan, no te acerquen. El desprecio. Llegan las fiestas y tú escuchas los Shir Hama'alot, y tú escuchas los Halel, y escuchas todo el mundo regocijándose dentro del campamento, dentro de la ciudad, llevando sus ofrendas en Bikurim, y tú de lejos mirando cómo todo el pueblo sube a la presencia del Eterno y tú no puedes. No puedes hablar con nadie, no puedes decir nada. No es Shalom Aleichem cuando ves a una persona, es Tamé, Tamé. Qué vergüenza constante. ¿Sabían ustedes que nosotros sin el Mesías estamos en esa vergüenza? No tenemos accesibilidad a Dios. No podemos entrar al espacio sagrado. No podemos ser parte del convenio del Dios de Israel. Y ahora a través de Yeshua podemos unirnos. El mundo del leproso estaba limitado por la ausencia. Ausencia del tabernáculo de reunión. Ausencia de la familia. Ausencia de las promesas del pacto que hacían a Israel. Estar impuro era estar desechado. No solamente era una enfermedad, era una básicamente muerte. Un hombre caminando muerto, tengo lepra, Tamé, Tamé. Y Tamé, el nombre era Tamé. Impuro, 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 impuro. Por las rebeliones. Por eso es que yo estoy tan agradecido de servir a Dios. Porque estudiando todas estas cosas yo reconozco que la razón por este tipo de aflicción es las cosas que yo hice en mi pasado. Y por la misericordia del Todopoderoso clamé a Él y nos perdonó y ahora nos integró a su comunidad y nos enseñó su Torah y nos invita a su Shabbat y nos invita a sus fiestas y nos da a nosotros una posición de honor en su reino. ¿Con qué propósito? Para que le dejemos saber a todo el mundo que el Dios de justicia sí sana nuestras llagas, que en este caso es la muerte, que en Él tenemos la esperanza de ser parte de un reino. El sacerdote se desplaza hacia afuera, cruzando de lo sagrado a lo impuro. Ahí es donde está una clave bien importante. Que Él está dispuesto. El Mesías vino de lo más, yo creo que es persistente, obvio. Él vino de su espacio sagrado del cielo. Se integra a esta humanidad caída donde hay muerte. Está dispuesto a dejar su lugar para interceder por nosotros y probar la muerte para que nosotros podamos vivir. Si la muerte es la lepra, estuvo dispuesto a hacer la lepra por nosotros, tener la lepra por nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros para que el Dios de Israel envíe a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Tiene que ver con el cosmos, porque de tal manera amó Dios al mundo, el cosmos. Lo hizo por virtud de su nombre, por virtud de su gloria, por virtud de su mano derecha y por su Torah, su juramento. Y Él los ha incluido a todos ustedes. A todos nos ha incluido. Entonces, ¿cómo le estamos pagando nosotros a Dios? ¿Qué actitud tenemos nosotros en referencia a cómo caminar una vida agradable delante de Él? ¿Por qué cambiamos sus espacios sagrados? ¿Por qué cambiamos sus mandamientos? Porque no entendemos la gracia. En realidad no la entendemos. ¿Okay? Él cruza del espacio sagrado a lo impuro para iniciar la restauración. La gracia siempre da el primer paso. Entonces, mira qué interesante. El sacerdote es el guardián de la pureza y el orden en el templo. El recorrido del sacerdote fuera del campamento fue un acto notable, una entrada voluntaria al ámbito de la impureza en favor de otro. El sacerdote estuvo dispuesto a interceder, a decir, no, tranquilo, yo voy. ¿Qué tienes? Deja ver, déjame mirar. Mira, no, está bien, tranquilo. Ok, y después va acá y ve a esta persona y lo observa. Tamé. Está dispuesto a salir de su lugar de confort, comodidad, para poder ver y diagnosticar y poder determinar si esa persona podía estar o no. El trabajo de él es proteger el espacio sagrado, no profanarlo. ¿Ok?
En el pensamiento del antiguo cercano oriente, las figuras santas no se acercaban a los contaminados. Sin embargo, aquí el mediador sale y está dispuesto a encontrarse con el contaminado para ver si podía ser reintegrado con el honor a la comunidad. Eso fue lo que hizo Yeshua por nosotros. Estuvo dispuesto a contaminarse con la muerte para que usted no pueda probarla. Ni un aleluya, gloria a Dios, amén. ¿Cuál es la función de un mediador? Se coloca entre la santidad de Dios y la impureza humana. Examen cuidadoso confirma sanidad antes de que comience el ritual. Tiene que confirmarlo. Por eso le dijo el leproso, sí, yo quiero, está sano. Con una palabra lo sana y después él va al templo. Y vamos a hablar de eso ahorita. Iniciador de la restauración. Él, el sacerdote, él es el que inicia el movimiento del sacerdote y precede al regreso del leproso. Él es el que lo inicia. A través de él, esa persona que no podía entrar, ahora se siente tranquilo sabiendo que tenemos accesibilidad a la presencia del Eterno. Lo mismo que dice Hebreos capítulo 9 y el capítulo 10, de lo que hizo Yeshua por nosotros. Now we can enter boldly before the throne of grace. ¿Cómo se dice eso en español? ¿Podemos entrar con qué? En confianza. Confiados al trono de la gracia. No está diciendo el lugar santísimo. Está hablando del templo. ¿Ok? Entonces, aquí hay algo bien interesante. Vamos a cambiar un poquito el tema aquí. Vamos a hablar del ritual de las dos aves. Porque hay un ritual de las dos aves dentro de todo esto. El ritual de dos aves, vida a partir de la muerte. Está bien interesante. Porque hay un paralelo acá. Habían dos aves en el tiempo de Noé. Un cuervo y una paloma. ¿Ok? Una regresó y una se fue y nunca regresó. Habían dos machos cabríos para el día de expiación. Y el mismo ritual, más o menos, diferentes animales, con el del leproso. Uno se quedaba, la sangre de uno purificaba al oferente. Y el otro se dejaba ahí en el desierto, ahí al aire. En el día de expiación, uno, la sangre purificaba el tabernáculo y el otro llevaba las iniquidades y el pecado del pueblo. Muy interesante eso. Entonces, ahí trae las aves, son dos. Hay un sacrificio húmedo, ¿okay? Hay una ofrenda. Hay mezclar y rociar. Y los elementos son importantes, vamos a hablar acerca de esto. Sumergir y liberar. El ritual de las dos aves captura en miniatura toda la teología del capítulo. Una vida termina para que otra pueda comenzar. Una termina para que otra pueda comenzar. Lo mismo ocurre con Yom Kippur. La sangre de ese animal termina, pero su sangre es vida. Trae vida y trae purificación al espacio sagrado para que haya una continuación de lo que es la estabilidad del convenio entre Israel y Dios. ¿Ok? Muerte y vida sostenidas juntas en la mano del sacerdote sobre agua viva y fresca. Una imagen de la transformación total. ¿Ok? Entonces, mira qué interesante. La sangre y el ave viva. Miren lo que se está usando para ejecutar y hacer el ritual. Está lo que es la madera de cedro. Está hilo escarlata. Se encuentra el hisopo y el agua fresca. Ya hemos hablado de esto anteriormente, que esos elementos todos tienen que ver con impureza de muertos. Ocurre en Éxodo capítulo 12 cuando se pone la sangre del cordero en los linteles. Se ocurre cuando está la ceniza de la vaca roja, cuando se hace el ritual de Pagat Dumá. Obviamente esto tiene que ver con vida y muerte, por eso es que lepra representa la muerte y lo reconoces por el hisopo. Quiere decir, igual que David en Salmo 51, cuando dice lávame con hisopo y seré limpio, obviamente David sabía que merecía la muerte. ¿Ok? Entonces, estos elementos nos dejan saber a nosotros el contexto fundamental de lo que estamos leyendo. Recuerda que el hisopo es una planta de la purificación que se usó en la Pascua y que evoca también el eco de Salmo 51. Vamos a seguir. El pájaro vivo, libertad y nueva vida. Entonces, ahora vamos a entrar en lo que es, estamos hablando de espacios sagrados, pero ¿cómo entramos a un espacio sagrado? A través de una nueva creación. Aquí no podemos seguir la misma secuencia porque a través de un convenio, porque estamos hablando de algo para gente en convenio, es más tarde cuando en la historia de los profetas viene un general sirio y pide sanidad de lepra y Eliseo le dice que se sumerge 7 veces en el río Jordán
Y allá él es sano de la lepra, que establece un precedente legal, la cual ahora Dios puede dar liberación a un gentil de la muerte, porque la lepra representaba muerte. Recuerden eso. Entonces, la oscuridad representa al lector. Vamos a ver, una prueba, pastora. La oscuridad representa ¿qué? Muerte. Perfecto, caos. La luz representa vida. ¿Ok? El mar representa Caos. Muerte. Entonces, estamos viendo que la lepra representa muerte. Ok, perfecto. Los elementos tienen que ver con el ámbito de la muerte. Y como Dios nos quiere traer el ámbito de la vida. Ok, entonces, si estamos en convenio con el Eterno, ocurre algo de esa índole, con lepra, caímos acá afuera, el ámbito de la muerte. Es importante entender que tenemos que estar adentro del ámbito de la vida. ¿Cómo ocurre eso? El Eterno establece un acto de justicia, extiende, que es único porque en el antiguo cercano oriente no existía esa índole. En Israel había un acto de justicia. Dios establece un ritual en la cual ahora restaura tu honor, quita el caos, que es la lepra, a través de una nueva creación para volver a tenerte como un espacio sagrado, parte de la comunidad de convenio. ¿Me siguen? ¿Están viendo cómo estoy utilizando la metodología? Eso nunca va a parar aquí mientras yo esté aquí. Cuando el pastor me vote, entonces, pero creo que la metodología siempre es importante conectar estas cosas. Entonces, después de ser sumergido en la sangre del pájaro sacrificado, ofrecido, el pájaro vivo es liberado en el campo abierto. Lleva la identidad antigua, ahora cubierta con sangre sacrificial, lejos al desierto. ¿El desierto representa qué? El ámbito de la qué? De la muerte, perfecto. Es vergüenza y caos, ¿sí? ¿Están viendo el simbolismo tan importante en todo esto? Ok. Entonces, cuando Yeshua sale de las aguas, la voz de Dios habló que ese es mi hijo en la cual estoy muy bien complacido. Y vino una paloma, hello, y después, ¿hacia dónde va él por 40 días? Al desierto. Fue el ámbito de la muerte y de ahí sobrevive y entonces comienza su ministerio. Ok. Dice, él lleva la identidad antigua. Ya hablé acerca de esto. Segundo párrafo. Esto refleja el chivo expiatorio de Yom Kippur. Una conexión como les hablé. Pero mira qué interesante que en Génesis capítulo 8 hay una paloma de Noé con una rama de olivo en la cual lo envían y nunca regresa. ¿Okay? Y después hay una nueva creación. Salen del arca, descansan, hay un altar y es como una nueva creación que Noé se convierte en el nuevo Adán. ¿Okay? Levítico 16 están los dos machos cabríos y Juan capítulo 1 versículo 29. ¿Cuántos de ustedes pudieron ver el estudio que yo hice del Cordero que quita el pecado del mundo? Todos, aleluya, gloria a Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no voy a abundar mucho en esto porque hice un estudio de 2 horas en ese verso. Por favor, consideren ponerlo en el chat, el link, para que lo puedan ver. Pero en la Biblia el Cordero de Pesaj en el templo, el Cordero de Pesaj no era para quitar el pecado del mundo. Por cierto, no hay una ofrenda en el Beit HaMikdash, en el templo, ni en Levítico, que quite el pecado del mundo. Solamente hacía expiación por los pecados de Israel y del templo. Obviamente está aludiendo a algo. Está aludiendo a Isaías 52, 53. Está aludiendo a Éxodo capítulo 12. Está aludiendo a Éxodo capítulo 24. Está hablando que ese Cordero, Yeshua, que proviene del Eterno, que él voluntariamente se ofrece el mismo, como habla Isaías 53, que Yeshua o el siervo de Isaías 53 se presta voluntariamente como si fuera un cordero que va a ser degollado. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Mucha información. Muchas personas, yo pienso que me siento halagado, que dicen en los estudios, no, es que son muy densos. Mucha información. Sí, pero queremos buscar al Mesías en estas cosas. Pienso que debemos considerar poner el estudio y la información que necesitamos para entender la función del Mesías. Porque cuando estudiamos de los milagros, le voy a preguntar a mis pastores aquí, cuando ustedes estaban en el otro campamento y hablaban de los milagros, ya la pastora le va a dar el micrófono a usted, ¿viste? Enseguida lo buscó, ese es de mi pastor, contesta. ¿Ok? Hombre inteligente. Pero cuando predicaban se enfocaban en el milagro, el poder de Dios.
¿verdad? Pero honestamente, ¿estudiamos y entendíamos la razón por el milagro? Ahora, el milagro es importante, pero los milagros no eran por hacer un milagro. Yeshua no tenía que hacer un milagro para ser el Mesías, ¿o sí? Entonces el milagro tiene una función. ¿Qué representa el milagro? ¿Cuál es el mensaje que Él te quiere llevar? Que entiendas. Porque obviamente Él se está revelando de su identidad en cada milagro. Y Él está está revelando de dónde proviene su autoridad, que es del Padre. ¿Ok? Entonces, aquí hay la transformación del individuo cuando va del leproso. No simplemente regresa. ¿Ok? Es una nueva creación. Es rehecho. Cuando él entra a las aguas, ¿por qué uno se sumerge? Por ejemplo, la conversión. ¿Por qué hay aguas de conversión? Porque tiene que ser un mikveh. Y todo cristiano sabe esto. Saben que el bautismo es nacer de nuevo, ¿sí? Pero nacer de nuevo para vivir haciendo y comiendo lo mismo que hacía antes de la inmersión. ¿Sí o no? ¿Calladitos? Nos vemos más bonitos. ¿Sí o no? Entonces, mira qué interesante. 7 días separación y purificación, lavado de ropa. El desprendimiento completo de las prendas asociadas con la antigua identidad leprosa. Estamos hablando del leproso. Tenía que ser inmersión. Nada del exilio anterior se lleva al futuro. Nada del pasado se lleva al futuro. La inmersión no es solamente un acto ritual, pero también psicológico. La psicología de los rituales es algo que no se estudia. Sales del agua y ella dice, nueva creación. Si Dios no me mató, no me ahogué. Eso hizo un gran impacto en una señora en Holanda, cuando estuve en Holanda para una fiesta de Pentecostés. Me pidieron que hiciera inmersión con gente que yo no conozco. Yo le dije, mira, generalmente yo no hago eso. Porque yo no conozco a la gente. Pero si me das 20 minutos, explico acerca de lo del río divino para que la gente tenga una idea del por qué vamos a las aguas y la razón. Lo expliqué, había una señora que nunca se me olvida, tenía un bastoncito. Y ella vino donde a mí y me dice, si yo entro, ¿tú crees que Dios me perdona? Y yo me estuvo curioso. No, es que yo practicaba Wicca religion, la religión Wicca. Y ella entendía lo que representaba entrar al agua. Y yo le dije, mire, el Dios que yo sirvo, Él es misericordioso. Si usted se arrepiente de verdad, Él la va a vindicar. Ella entró al agua y esa señora, yo no fui con ella. ¿Okay? Ella fue al agua, se sumergió 3 veces. Cuando salió, ella estaba llorando que era incontrolable. Y ella entendía el procedimiento, porque ella sabía que estaba metida dentro del mundo del inframundo con su religión. Y para ella salir del agua era algo real. Es impresionante que esa gente conoce esto mejor que nosotros. ¿Ok? Entonces, afeitado, de todo el cabello en el cuerpo, todo pelos. Cabeza, barba, cejas, todo. Como hicieron en el tiempo, por ejemplo, en el antiguo cercano oriente, y sabemos que esto es verdad, porque a José, cuando lo sacaron de la cárcel, ¿qué pasó? Lo bañaron, lo afeitaron, vestimentas nuevas y le dieron una transición a un estatus nuevo. ¿Sí? Baño con agua, inmersión total, limpieza física y simbólica. Y también son 7 días fuera de la tienda. Ese es el periodo liminal. Ya no es impuro. Oigan esto es bien interesante. Mientras estaba enseñando esto en inglés ahorita, capté. Lo voy a leer. En la parte de abajo está un poquito pequeño, yo entiendo, pero yo espero que en la pantalla se pueda ver para los hermanos. Sí, se ve bien. Un periodo liminal, ya no impuro, pero aún no plenamente restaurado. El umbral sagrado antes de la consagración final. Interesante. ¿Saben ustedes que nosotros estamos exactamente ahí? Nosotros ya no somos impuros porque a través de la sangre de Yeshua hemos sido purificados. Pero todavía no somos totalmente restaurados porque tenemos una carne mortal. Hemos sido sellados con su espíritu y al ser sellados con su espíritu nos separa en el ámbito ya reservado hasta el día de la redención, como dice Efesios capítulo 1, versículo 13 al 15. ¿Me están conmigo?
Quiere decir que en el ritual del leproso, uno de los pasos, el estado liminal, es exactamente donde estamos nosotros. ¿Por qué? ¿Cuántos días de semana son para que llegue el Shabbat? 7. ¿Cuántos de meses a meses? De Nisan hasta Tishri, de Pesach hasta Sukkot, ¿cuántos meses son? 7. De Tishri a Nisan para Pesach, ¿cuántos meses son? 7. Entonces, para el jubileo, ¿cuántos años de 7 son? Perfecto, son 7 más 1, perfecto. Quiere decir que todo es un conteo. Ahora mismo estamos terminando o entrando al año ¿qué? 6000, ¿no? Terminando el 6000, perdón. Terminando el 6000, ¿no? Quiere decir que cuando venga el Mashiach, ese es el descanso. Sí. Ya. 0. Sí. Ok. Pues entonces, cuando venga el Mesías, entramos a la era mesiánica. ¿Ese no es el año 7000? Cuando venga el Mashiach por 1000 años. Sí, 0 a 1000 es 1. Por eso, de 1 a 1000, 1. Sí. Entonces, cuando venga el Mashiach, vamos a entrar ya en la era mesiánica, que es el milenio, ¿sí? ¿Estamos tranquilos? Pero después del milenio, ¿qué hay? La Biblia no dice nada. Dice que Dios mismo morará con nosotros y que la muerte ya no existirá más. ¿Cómo Dios puede morar en la tierra si todavía hay muerte? Cuando en el templo establece el precedente de que nada con conexión con muerte es aceptable delante de Dios. ¿Sí? Quiere decir que nosotros ahora mismo estamos en el estado, en el periodo liminal. No estamos impuros porque ya la muerte no tiene soberanía y potestad sobre nosotros. Pero todavía no estamos completamente restaurados hasta que venga el Mesías. Y después que termine la era milenial, ahí es cuando Dios va a morar en la tierra. Y después pone el árbol de vida para que traiga sanidad a las naciones. ¿Sanidad de qué? Sí, porque vive para siempre, ¿no? ¿Qué ocurre en Génesis capítulo 3? Cuando Adán fue expulsado del Edén y Dios dice que puso 2 querubines para proteger el camino al árbol de la vida, porque si puede extender su brazo y ¿qué? Y vive para siempre, ¿no? Qué interesante. Quiere decir que el ámbito de la muerte tiene una respuesta. Y por eso el árbol de la vida regresa en la tierra cuando venga el Eterno. El Eterno mismo va a morar con nosotros. Lo dice la Biblia. ¿Ok? Eso está interesante. ¿Enfermedad de qué? Healing of the nations. Para sanidad de las naciones. Entonces, ¿cuál es la enfermedad? Eso es lo que tenemos que preguntar. ¿Cuál es la enfermedad de Isaías capítulo 1? Cuando el profeta Isaías habla acerca de Israel, será sanado de sus heridas. ¿Pueden buscar ese verso, por favor? Isaías capítulo 1, después del versículo 14. Entre el 9 y el 14. Si lo puede leer y si lo consigue me lo da, ¿ok? ¿Están conmigo, familia? ¿Están sacando algo de esto hoy? Ok. Esto es solamente hablando del motivo del ritual. No estamos entrando en lo que cada paso significa y el ritual por completo. Ya yo tengo un estudio de eso, pero cuando entro en el capítulo 14 del libro de Levítico, en los estudios levíticos, ahí me voy más profundo en esto. Esto se considera como uno de los estudios de introducción para mi estudio del libro levítico. Okay, así que esto va a estar en Teshuvah.tv como parte de la introducción de los rituales y la importancia del ritual, utilizando lo que es la lepra como el punto de partida para entender el plan profético de Dios en la humanidad. ¿Lo encontró, pastora? Del 8 en adelante. Dice: y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Adonai de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Adonai, escuchad la ley de nuestro Elohim, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Adonai, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Por cierto, eso ocurre porque en el capítulo 1, versículo 2, habla de que Israel se rebeló en contra de Dios con rebelión, peshanu. Siga, por favor. ¿Quién te manda esto de vuestras manos?
cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ya no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Venid luego, dice Adonai, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, serás consumido a espada, porque la boca de Adonai lo ha dicho. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu planta se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua. ¿Qué verso estás? 22. Siga. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Adonai de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos y me vengaré de mis adversarios. Y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores que a una serán quebrantados, y los que dejan a Adonai serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y las afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será tomado como estopa, lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Estoy buscando el capítulo, creo que es el capítulo 2, pero están viendo que el problema de Israel siempre fue lo que es la rebelión. Ok. ¿El qué? En el 1. 5:1. 2:5. Ah. 1:5 dice así: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelasteis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Mira lo que dice Isaías 33:24. Por favor, si lo puedes leer. El versículo 6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano en él, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La tierra de ustedes está desolada. O sea, hay una herida que Israel tiene en su rebelión. Recuerda que Miriam cometió rebelión y entró en el ámbito de la muerte. Rafi, micrófono por favor. Como esta enfermedad está ligada al templo, a la Kedushá, podríamos pensar que cuando se restaure el altar, esta enfermedad también vuelva a surgir. Es posible porque tienen que identificar qué tipo de lepra es, porque tenemos diferentes skin conditions. Hoy día no se sabe, así que no estamos en realidad seguros, pero sí, yo pienso que sí. Porque no pueden permitir una persona dentro de la ciudad. Eso. ¿Tienes Isaías? 33:24. No dirá el morador: estoy enfermo. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad.
¿Ok? Entonces Israel está enfermo. Si leemos el libro de Ezequiel y Jeremías, vemos también que Israel, las 10 tribus del norte están enfermas. Hay una enfermedad. Yo tengo unos estudios viejísimos que habla acerca no recuerdo ni el título ya, hace tiempo que no lo enseño. Pero creo que es interesante cuando nosotros comenzamos a trazar el mensaje de esta parashá, la sanidad del leproso o la reincorporación a la comunidad y el ritual de incorporación que estamos hablando aquí, ¿ok? Entonces, vamos a hablar acerca del octavo día, que es un nuevo comienzo. Por eso es que en la numerología hebrea, el 8 significa nuevos comienzos, porque está más allá del ciclo completo de 7 días de creación, como Shemini Atzeret. Shemini Atzeret tiene una ofrenda que es diferente al resto de los 7 días. ¿Ok? Es interesante eso. Y solamente es Sukkot que tiene eso. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Ok, entonces, mira, hay 2 corderos machos. El cordero aquí es para el Asham, la culpa, y el otro es para el Olá, que es una ofrenda completamente quemada. Estamos hablando del ritual de la ofrenda que tiene que traer esta persona para ser incorporado. Asham es culpa. Tiene que reconocer la culpa. Nosotros, para entrar al campamento de nuestra lepra, hemos tenido que reconocer nuestra culpa y arrepentirnos. Pablo dice que nos presentemos como un sacrificio vivo, como un olá, que significa completo sometimiento, sumisión a Dios, completamente dedicado al Eterno. Después está una cordera, ¿no? La ofrenda para el pecado, Hataat, que no es pecado, es para purificación, porque vamos a entrar al espacio sagrado. En el caso del leproso, él iba a entrar a la ciudad, iba a entrar al templo. No podía estar en el estado de impureza antes de hacer esto. Y ofrenda de grano aceite, reconociendo la provisión y la bendición de Dios que tiene que ver con todo esto. Entonces todo tiene un sentido, todo tiene una representación. El octavo día también reconoce como una nueva creación. Es interesante que va a haber un octavo día desde la creación cuando Dios va a morar en la tierra, cuando va a haber una completa nueva creación. Es bien interesante eso. Estamos siguiendo un patrón que la Biblia nos está dejando saber, el plan profético de Dios. Escatología, Rafi, pero todo está plasmado dentro del libro Levítico. En un ritual como la lepra se encuentra el patrón para entender el por qué Yeshua tocó un leproso, por qué le dijo que fuera al templo, por qué levantó a la niña muerta, por qué levantó a Lázaro de los muertos, porque él es el mensajero real de Dios, el Hijo del Dios viviente, Ben Adam, que él viene para restaurar el espacio sagrado. Si él toca, se expone a la contaminación, a la enfermedad, que es la muerte, para que nosotros podamos vivir. Ese es el Evangelio. ¿Sí? Entonces el leproso restaurado se presenta a la entrada de la tienda de reunión. Ahí sí que es importante porque ahora está en el umbral. Está en el umbral. En el templo, si vamos a la aplicación que no puedo hacer ahora, no la puedo usar ahora, pero él iba a la puerta Nicanor si estaba en el templo. En el tabernáculo él hubiera ido a la puerta del este, que la Nicanor es el equivalente de la puerta del este. ¿Ok? Entonces, ahí está lo que es el umbral entre lo que es el mundo decaído y lo que está más santo. El lugar más santo están los sacerdotes e Israel, y el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí, entonces, después de esta ofrenda, le hacen lo que es un ritual, que es el mismo ritual que le hacen a los sumos sacerdotes, le hicieron a Aarón. Para ellos ser incorporados al sacerdocio, le tuvieron que tocar la oreja con aceite y con sangre, al pulgar derecho y al dedo gordo del pie. Lo mismo ocurre con el leproso. Mira qué interesante. Es interesante que ahora yo entiendo, esta es mi opinión. Tienen que hacer una reacción a mi video. ¿Ok? Ay, Dios mío, ¿qué iba a decir yo? Se me olvidó. Pero se me olvidó de qué ahora. ¿De qué era? Sí. Ok, perfecto. Ahora yo entiendo mi opinión, porque la Biblia dice que hemos sido hechos sacerdotes para Dios. No del oficio. ¿Me está siguiendo? Porque si somos leprosos y ahora hemos
sido rociados con la sangre del Mesías simbólicamente. Y ahora estamos purificados. Y ahora caminamos y escuchamos la palabra. Caminamos consagrados de acuerdo a las obras, justicia. Y caminamos en el camino de justicia. Entonces debemos caminar como los sacerdotes. Una nación santa y real sacerdocio. Interesante. Que somos mediadores de un mundo caído. Nosotros ahora somos intermediarios y somos mediadores para cuando una persona necesita de Dios, lo traemos al Dios de justicia. Él tiene lepra, así como yo tenía lepra, pero ahora, aunque muero, he sido sellado con el Espíritu Todopoderoso. Y yo sé que cuando resucite, obviamente, el Eterno va a honrar su palabra que nos da el don, pero por ahora nosotros vamos al mundo caído y hacemos una función como si fuera un sacerdote. Ellos necesitan mediación. ¿Cuántos de ustedes han orado por una persona que necesita salvación? ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes han orado por una persona que está enferma? Una persona que tiene un problema y necesita una solución. A veces que una persona está enferma y usted está dispuesto a ir a cuidarlo aunque se enferme porque tiene una lealtad de convenio, ¿sí o no? Lo mismo. Entonces, mientras todo el mundo piensa que ahora somos sacerdotes literalmente, en realidad el mensaje es posible que sea que nos están dejando saber que ahora cambiamos de estatus. Tenemos el honor porque en este ritual se le establece el honor al leproso de entrar a la comunidad con todos los honores porque estuvo en caos, y el ritual restablece el honor de la vergüenza y después se convierte en una nueva creación. Nadie le puede decir leproso de ese momento en adelante. Vamos a hablar del espacio sagrado y pureza del templo. La restauración del leproso no es privada, es cósmica. Por eso se hace a la puerta del Nicanor en el primer siglo. Es cósmico. Imagínate el mensaje que le envía a una persona que es leprosa y de repente ahora es sana y entra al templo después de pasar los 8 días de transición liminal. Y todo el mundo sabía que esa persona era leproso, porque por donde quiera que iban es tamé, tamé, tamé. Imagínate, esa persona, vamos a decir, si era leproso por 30 años. Todos los avances que han ocurrido en la ciudad de Jerusalén, y él nunca pudo verlo adentro. No había podido en esa condición sumergirse en la piscina Siloé. Nunca había podido experimentar en 30 años las fiestas dentro del templo. Ese es el honor que Dios nos está dando a nosotros. Ser partícipe de su pueblo cuando no lo merecemos. Básicamente el templo es lo que nos ayuda a entender cómo se repara la brecha entre el caos y el orden. Porque es el mismo centro del mundo. Ese es el punto de tener el templo, de entender lo que es pureza. ¿Ok? El santuario, el corazón de la presencia del Eterno. Es el clímax del ritual, ocurre a la entrada de la tienda de reunión. Es el axis mundi del mundo, del centro, el punto donde el cielo y la tierra se encontraban. Realizar la purificación, aquí está teológicamente cargado. Thank you for coming, guys. Appreciate you. Means a lot to me that you came. Okay. El regreso del leproso repara la santidad de la comunidad en un centro sagrado. En la cosmología del antiguo cercano oriente, los templos eran fuente del orden que irradiaba hacia afuera. Dios quería que su presencia saliera hacia el pueblo, hacia la humanidad. Por eso tenemos que llevar el mensaje. El mensaje de salvación es que Dios estuvo dispuesto a enviar a su Hijo para que Él probara la muerte por nosotros. Los jóvenes, es importante que ustedes entiendan a esta edad lo que Dios hizo por ustedes. Va a ser fácil llegar a un momento en tu vida en la cual el mundo te quiere agarrar, te quiere mover, te quiere influenciar. Porque para mucha gente un Shabbat viene en la casa con la familia, aburrido. Especialmente cuando tienes 15, 16, 17, 18. Lo mismo de siempre. Baruch atah Adonai Eloheinu. Y te comes y después te vas rapidito para el cuarto porque no quieres saber de nada. Eso es normal. Eso le pasa a todos los jóvenes. Hasta que pasas por una experiencia en la cual tú ahora entiendes que Dios te estaba protegiendo todo ese tiempo. Te estaba bendiciendo. Quería que tus padres te bendijeran un viernes en la noche en vez de estar corriendo como los locos allá en el mundo. Que mientras estás en la sinagoga, en la congregación, el mundo está corriendo en el deporte, en la fiesta, en la rumba, y tú tienes la oportunidad de adorar a Dios.
y tienes 6 días para hacer lo que tú quieres. Eso no se ve hasta que tienes hijos. When you have kids, you don't understand. Y cuando te costaba decir Baruch atah Adonai, ahora cuando tienes tus hijos y están en la mesa y no hicieron lo que tú hiciste y quieren buscar de Dios, ahora tú verdaderamente dices Baruch atah Adonai. Eloheinu melech haolam, porque entiende la misericordia del Todopoderoso. Es el mejor regalo que Dios nos puede dar a nosotros. ¿Ok? Las plagas, vamos a hablar un poquito más adelante. El umbral de la pureza. El tabernáculo estaba organizado en círculos concéntricos de santidad. Cuando más se avanzaba hacia el interior, mayor era la santidad. El exilio del leproso lo colocaba en el borde más externo. Su restauración lo devolvía progresivamente al centro. Al situarse finalmente a la entrada de la tienda del encuentro, él iba de fuera de la ciudad, fuera del campamento. Pasaba por el ritual. Podía estar en la ciudad, pero tenía que estar a la puerta de la casa. No podía entrar en su casa. Después de eso pasaba el ritual. Ahora podía entrar al templo. Pero no era hasta que le hacían el ritual de incorporación que ahora tenía todos los honores de ser verdaderamente una persona restaurada completamente. Yo no entiendo por qué el Eterno nos ama tanto. Y yo no entiendo por qué el pueblo de Dios está tan desesperado de eliminar las cosas que nos enseñan a entender mejor al Mesías. El templo es lo más maravilloso que yo podía estudiar. El libro Levítico, entender el corazón de Dios, la invitación del Eterno de que te acerques a Él. Y darte cada perímetro, instrucción, detalle. Y sabiendo que a lo mejor tú no puedes hacerlo tú solo, establece una familia entera para que se sirva, para que esté allí para mediar, para que te ayude, para que te edifique, para que te enseñe, para que diga esto es santo y esto no es aceptable. Porque a lo mejor tú no tienes tiempo de estudiar. Estás ocupado con una finca, cuidando a tus 10 hijos en el mundo antiguo. Y no tienes tiempo de estudiar la Torá. Y el Shabbat estás tan cansado que no podía ir a la sinagoga. Pero si vas a la fiesta, ahí el sacerdote media entre medio del cielo y la tierra para que tú puedas acercarte a Dios. Y hoy día dentro de lo que es el mundo que guarda Torah se ha desarrollado una mentalidad que la casa de Dios y el sistema que ha desarrollado, establecido para nuestro beneficio ya está abolido, ya no tiene importancia. Y eso para mí, yo voy a hacer lo opuesto. Yo voy a correr al mandamiento y yo voy a correr a su casa y voy a correr a entenderla. Porque eventualmente cuando comience el altar a ser construido en Jerusalén, van a tener que ir a alguien para entender. Es el tipo de inversión que tengo que hacer esperando que algún día el Eterno me dé el privilegio de ser útil o enseñar a alguien que lo pueda llevar más allá de lo que yo pueda. Pero si el altar se comienza en 1 año, 2 años, como está ocurriendo las cosas en el mundo hoy día, y el altar de repente es construido, ¿cómo usted sabe si es legítimo? ¿Cómo usted sabe cuándo la gran tribulación comienza? ¿Cómo usted sabe y puede identificar quién es el falso Mesías si no tiene la menor idea de cómo funciona el altar? A eso me estoy preparando yo. Comienza el altar, ¿dónde fue hecho? Ok, yo estuve allí. De correcto, check. ¿Quién lo hace? Kohanim, kosher. Sí, el Cohen, sí, ok, perfecto, check. No tiene que estar de acuerdo conmigo, pero cuando ocurra no me llame. Los estudios van a estar en Teshuva.tv. ¿Ok? El orden restaurado, el caos a la santidad. En Génesis comienza el espacio sagrado, perfección. Y el hombre introduce la rebelión, que lo guía fuera del ámbito sagrado y ahora lo pone en el ámbito de la muerte. Eso es lepra. Y así todos somos leprosos. Pero alguien se convirtió leproso por nosotros. Caos, tohu vabohu, la lepra y la plaga de la casa representan el orden que invade la creación. Interesante porque eso fue lo que no leí anteriormente. Pero aquí todo invade hasta la casa. Que la lepra invade a la persona, también afecta a las casas. Así como la muerte ha afectado toda la creación. Es lo mismo. Está degradando basado en lo que hemos hecho nosotros. ¿Ok? Hay una inspección sacerdotal, hay una cuarentena y raspado, una reconstrucción de la casa si tienen que hacerlo y una reconsagración que tienen que hacer. Entonces,
Aquí estamos viendo que el límite ritual, el diagnóstico, la separación y la purificación del sacerdote restablecen el límite entre lo santo y lo profano. La ordenación creativa de Dios reescenificada. En otras palabras, Dios quiere restaurar tu vida con Él y establece estos rituales solo para que entiendan ustedes cuando ven el ritual que esa persona ya ha sido aceptada con todos los honores dentro de la comunidad y usted no puede cuestionarlo. El ritual crea valores, establece principios. El ritual está diseñado para enseñarnos a nosotros la intimidad que el Eterno quiere tener con nosotros y cómo acercarnos delante de Él. Una de las cosas que uno aprende cuando se casa, jóvenes, aprendan. Una, la esposa siempre va a estar correcta. Dos, tienes que aprender cómo tratarla. Porque son muy sensibles. Y con todo respeto, hermanas, por favor, no quiero decir ningún insulto, pero cuando lo diga me van a entender. La mente de la mujer es como el elefante, no se olvida nada. ¿Tengo razón o no? Muchachos, no se les va a olvidar, cuiden lo que digan. Porque 10 años más tarde, yo recuerdo cuando tú dijiste, en este lugar tenía aquella camisa, aquellos zapatos y aquellos pantalones. Es impresionante. No recuerdan dónde está el teléfono, pero recuerda lo que dijeron 10 años atrás. Seguimos. Según un comercial ahí. Santidad, el leproso restaurado y la casa reconsagrado reflejan, oigan, aquí donde entran nuestra vida cotidiana con el ambiente que estamos viviendo. El leproso restaurado y la casa reconsagrada reflejan la conclusión de Génesis 1. La persona restaurada, su casa es restaurada. El microcosmo de la restauración al Edén. ¿Me siguen? El orden establecido, la bendición declarada, la presencia divina habitando entre su pueblo, todo restaurado, el honor. ¿Cuál es el motivo del leproso a través de las Escrituras? Vamos a hablar desde el Éxodo, ¿ok? La mano de Moisés, la primera señal que vino para los hijos de Israel fue la mano de Moisés. No voy a leerlo todo, pero aquí sabemos que a Moisés se le da unas señales. Y es, agarra su mano derecha, la pone en el busto, la saca en el pecho y es lepra. Después la pone, la saca y está limpia. Para todo el mundo antiguo ellos lo hubieran entendido. Para nosotros es un simple milagro. Lepra, lo pone en el pecho y se sanó. ¿Qué milagro? No, el mensaje que Dios lo iba a sacar de la muerte. Pastor. ¿Nuevo para ellos la lepra o ya estaba en Egipto? No, estaba establecido. Lo interesante es, lo nuevo era de que eso servía ahora como una señal para Israel entender que este mensajero Moisés lo iba a liberar del ámbito de la muerte, del exilio, de la opresión y de Faraón. Porque la lepra representaba muerte. Una persona leprosa era deshonrada y vivía con un hombre muerto en vida. ¿Me sigue? Es el mensaje de resurrección. Es el mensaje de resurrección. ¿Ok? Entonces tiene una comisión divina. Dios concede a Moisés señales milagrosas para convencer a Israel y al faraón. A Israel y al faraón. You're funny, bro. Tengo mis amigos que funny son. Yes, I would actually. Exactamente lo que voy a hacer. Tú eres malo, ¿oíste? Yo hablo del altar, ¿verdad? ¿Sabes lo que hace Rafi? I gotta show this picture. This is funny. Mira lo que hace. Gracias, Rafi. Él me envió una foto y yo comiendo popcorn. Pero agarraste la foto cuando estaba bien gordo. Me hubiera usado la nueva. Un poquito más flaquito. Ah, eso fue. Oye, ahora que lo veo bien no se parece a mí. That's funny. Entonces Moisés representa aquí una figura del Mesías. Una pregunta, Yeshua, ¿no es el profeta como Moisés? Pero la gente se enojó conmigo cuando yo dije eso. Cuando estábamos en la iglesia todo el mundo, no, el Mesías va a ser profeta como Moisés. Cuando entramos a Raíces Hebreas, eso es herejía. ¿Cómo es posible? Si es el vehículo de entender el propósito y la función del Mesías. No le quita en su preexistencia y su divinidad. Estamos hablando de su misión, de su función y rol. ¿Ok? Entonces, Dios concede a Moisés señales milagrosas para convencer a Israel y al faraón de su
autoridad. Segundo, la señal de la lepra. La mano de Moisés se vuelve leprosa instantáneamente, demostrando una manifestación súbita y visible de impureza y juicio divino. 3. Restauración instantánea. Tan rápido como ocurre, su mano es restaurada a la perfección, señalando el poder de Dios para sanar. Imagínate que esa gente está hablando, Moisés hace así, sale lepra, ¡wow! Y después lo pone de nuevo, ¡pum! Y ahí está. Para nosotros es una historia en el libro de Éxodo que casi nunca escucho a nadie hablando de ello. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a una persona hablando del mensaje de resurrección en la señal de Moisés metiendo su mano en el pecho? Muy raramente, ¿no? ¿Ok? Prefiguración de la redención. Esta transformación milagrosa prefigura la redención de Israel, de la enfermedad, de la esclavitud egipcia, su camino hacia una nueva creación, una vida limpia con Dios y lo que es la resurrección. Miriam, no voy a abundar mucho en esto porque quiero avanzar, pero Miriam comete un tipo de rebelión, habló en contra de Moisés. ¿Por qué? No sé. Porque no le gustó que se casó con otra señora. Ya estaba viudo, pero no quería que se casara. Moisés y Aarón hablan contra Moisés. Perdón, Miriam y Aarón hablan contra Moisés, cuestionando tanto su autoridad como su esposa Cusita. La ira del Señor se enciende. Miriam es herida con lepra, wow, descrita como blanca como la nieve. La lepra como respuesta divina inmediata al orgullo y la rebelión. La intercesión de Aarón, pero él no se le hiere con lepra. Qué interesante. Lo que sugiere que Miriam cargó con un patrón rebelde. Porque la rebelión dirige a la muerte. Lepra. Lepra te guía al exilio. El exilio te guía a la intercesión. Después restauración y después reintegración. Tiene que seguir ese patrón en la Biblia. ¿Sí? Es importante. Porque si seguimos esos patrones, vamos a leer la Biblia y vamos a ver esos mismos, vamos a conseguir esos como la metodología, ¿ok? Ok, cada episodio leproso posterior en la Escritura resonará con esta secuencia, ¿ok? Rebelión equivale a lepra. Lepra es muerte que te guía al exilio. El exilio necesita una intercesión, después restauración y reintegración. No puede ir fuera de eso. Entonces, vamos a entrar aquí a lo que es el Nuevo Testamento para tener una mejor idea. Los evangelios, Yeshua y los leprosos. Marcos, capítulo 1, versículo 40 y 45. Ok, si lo puede leer, por favor. 40 y 45. Marcos, capítulo 1. Yo lo busco acá también. ¿Están sacando algo del tema hoy? Un poquito más estructurado, quiero mantener la información. Capítulo 5, versículo 40, ¿qué? 1, sí. Sí, a ver. Sí, 1, 40 y 45. Vino a él un leproso, rogándole, hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Yeshua, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Ok, pregunta, ¿de dónde se encontraba Yeshua cuando hizo esto? Importante. En Galilea. ¿Quiénes vivían en Galilea? Los samaritanos y las 10 tribus de Israel en un momento dado, ¿no? ¿Qué? La relación entre los judíos de Judea con los de samaritanos y los de Galilea, ¿era buena o era mala? Mala, perfecto. Entonces estamos viendo ahora aquí un cumplimiento profético de la restauración de las 12 tribus de Israel. Ahora, ¿qué dice Yeshua? Así continúa, por favor. Al instante, la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces, Yeshua lo despidió enseguida, amonestándole severamente. Mira, le dijo, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moshe ordenó para testimonio a ellos. Ya va. ¿Qué tenía que ofrecer? Yeshua mismo le dice que lleve las ofrendas que yo le hablé anteriormente. Cordero, las palomas. Le dijo que tuviera que fuera a Jerusalén. Es de Galilea.
y le dijo que fuera a Jerusalén. Ok, un leproso. Mantengan eso en mente. Le dijo que vaya a la casa de Dios. Lo envió a la casa. Miren, él está haciendo el trabajo de un mediador. Está mediando. Dios le dio la autoridad como se la dio a Moisés también. ¿Siguen? Él sana a un leproso. Así como la misma señal de Moisés que sacó su mano, que la sanidad del leproso que representa ¿qué? ¿Qué representa la lepra? Muerte. Entonces, ahora él sana a esta persona de las 10 tribus, del norte, o el área donde estaban las 10 tribus, como usted quiera, ¿ok? Que habían transgredido y rebelado en contra del convenio. Quiere decir que Dios está enviando un mensaje a través de Yeshua, que si se arrepiente y piden ayuda, Dios le va a sanar ¿de qué? De la muerte. Y ahora para ser restaurado, ¿recuerda cuál era el patrón que estábamos hablando? ¿Cuál era el patrón? ¿Cuál era el patrón? ¿Cuál era el patrón? Rebelión, las 10 tribus se rebelaron contra Dios. Lepra, la condición de ahí. El exilio, que no podía entrar al templo. Intercesión, en este caso, él pidió, la persona pidió y dio, y Yeshua estuvo dispuesto a interceder por él. ¿Sí? Ahora viene ¿qué? ¿Cuál es lo que viene ahora? Restauración y reintegración. Para la restauración y la reintegración, ¿a dónde lo envió Yeshua? ¿A dónde? Exacto, que te encuentra ¿dónde? En el templo. ¿A dónde lo envió? A la casa. ¿El templo representa qué? ¿Es un microcosmo de qué? De la vida. Exacto, pero un microcosmo de qué? Del Edén. Entonces estamos viendo aquí el plan profético de Dios desarrollado en la sanidad del leproso. Si sabemos a dónde ocurrió, a quién le ocurrió, a dónde le dijo Yeshua que llevara, el ritual y cómo se efectuaba, podemos entender el mensaje profético. Y estamos viendo que el milagro de Yeshua no fue, it was not random, no era algo que hizo solo por hacer. Él sabía que esos leprosos estaban por allá. Era la oportunidad de enviar el mensaje que Dios le envió a hacer. El Espíritu de Adonai está sobre mí. Me ha ungido para predicar las buenas nuevas, para dar liberación a los cautivos. Ese leproso era cautivo a la muerte, aunque estaba en vida. Igual que nosotros estamos cautivos de la muerte, aunque estamos en vida. Hay una palabra clave que dice que mostró misericordia. Que mostró misericordia. Rahamim, lo mismo que Dios ha mostrado a través de toda la historia. Es lo mismo. Entonces, dice, siga leyendo por favor el 44. 45. Sigue. Ah. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Yeshua ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. ¿Por qué todo el mundo empezó a ir a él cuando sanó al leproso? ¿No fue ese el primer mensaje? Ese fue el primer milagro que hizo, ¿no? ¿Cuál fue el primer milagro? Búsquenlo. ¿Cuál fue el primer milagro de Yeshua? No, olvídate de las aguas de Caná. No, ese estaba en una fiesta, no tenía opción, su mamá le dijo que lo hiciera. Otro milagro que no sea ese, por favor. El segundo, pues. Vamos a hacer el segundo el primero. ¿No fue el leproso? Ay, ¿qué pasó? Tan flojo, yo tampoco sé. Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. 10 leprosos sanados a distancia mientras caminan en obediencia. Solo uno, un samaritano, regresa para dar gloria a Dios. Fe y gratitud como la dimensión interior de la purificación. Interesante. Un samaritano. Dios mío. ¿Ustedes han estudiado la contienda que tenían los samaritanos con los de Judea? El hecho de que él sana a un samaritano y después el samaritano tiene que ir al templo. Y en el templo un sacerdote tiene que mirar, estar seguro que ese leproso estuvo sano. No se llevaban. Un mensaje muy profético allí. ¿Ok? Mateo capítulo 8, versículo 1 y 4. Si queremos leer este. Mateo capítulo 8. ¿Están disfrutando? Mira qué interesante. Cuando Yeshua bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Se acercó un leproso. ¿Qué monte estaba él? ¿Cuál monte estaba él? Estaba el Sermón del Monte. Ok. Sale del monte y lo primero que hace, viene un leproso. Dice, cuando Yeshua bajó del monte, grandes multitudes lo seguían.
y se acercó un leproso y se postró ante él, diciendo, recuerda, no están en el templo, no están en la ciudad, están caminando y se postró delante de él. Mira lo que dice aquí, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esta es la parte bien importante. Extendiendo Yeshua la mano, lo tocó diciendo. Todo el mundo se enfoca en el hecho de que fue sano, pero lo tocó diciendo. El acto de tocar a un leproso es la clave del mensaje de la Torah. Que él estuvo dispuesto a tratar de tocar a una persona contagiada de lepra en el ámbito de la muerte, para que esa persona pudiera entrar a lo que era el ámbito de la vida. No todo el mundo hacía eso. La gente se mantenía al margen y decía, extendió su mano a Yeshua, extendiendo Yeshua la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Yeshua le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirvas de testimonio a ellos. Él sabía que él iba a decir a todo el mundo, si yo soy un leproso por un montón de tiempo y ahora pido misericordia a Dios y yo pienso que Él es el Mashiach y me toca, ¿tú no crees que yo voy a gritar de lo más profundo de mi corazón lo bueno que es Dios, alabando a Dios por el milagro de la lepra? Y ahora voy al templo a dejarles saber a ustedes, ustedes no me querían, no querían saber de nosotros, pero el Dios de nuestros padres se recordó de sus mandamientos y de su pueblo hizo un convenio y envió al Mashiach, y ahí es donde comienza todo el evangelio, porque todo el mundo sabía la importancia de lo que era, de lo que es la sanidad de un leproso. ¿Me siguen? ¿Están conmigo, no? Entonces, Yeshua, el cumplimiento del ritual. Cuando Yeshua sale al leproso, le instruye, muéstrate al sacerdote. Hablamos acerca de esto. En Levítico 14, el sacerdote sale fuera del campamento para encontrar al leproso sanado. Tipo del mediador que cruza fronteras. Lo que hizo Yeshua. Él salió de su espacio sagrado, del cielo, vino a la tierra y después va a un lugar donde sabe que hay una persona impura. La crucifixión. Yeshua muere fuera del campamento, eso lo sabemos. Pero ahora entendemos por qué el velo se rasgó. Ahora entendemos por qué el velo se rasgó. Si Yeshua, la muerte del Mesías, representa Él probando la muerte por nosotros, que la lepra va a ser curada. Ahora entiendo Isaías capítulo 1. Entiendo Isaías capítulo 52. Isaías 52, por favor. Voy a cubrir todo mi tiempo. Necesito 15 minutos más. ¿Ok? Isaías 52, versículo 13, por favor. Y vamos a investigar eso aquí rapidito, porque ahora tiene sentido. Recuerda la lepra. Ese es el punto que estamos hablando aquí. ¿Qué? Si lo puede leer, por favor. He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará. Ok, ya va. La palabra asombrar en el hebreo es rociará. Ok, él rociará. Aquí mismo lo dice. Así en la versión griega, el Targum arameo dice esparcirá. Esparcirá a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les había contado verán. Y ahí empieza Isaías 53. Entonces estamos viendo aquí que viene, ahora entiendo Isaías, porque vemos acá la función que Dios envía al Mesías para ser un tipo de un sacerdote universal. Recuerda que el Bet HaMikdash, el templo, no tenía una opción para las naciones. Las naciones se podían injertar convirtiéndose a Israel, al pueblo de Israel, en conversión. Pero igualito morían, igual que el gentil. Todos mueren, esa es la clave. Todos mueren. La razón por qué la Torah es importante, porque nos enseña el ámbito de vida de Dios y cómo acercarnos a Él, pero la Torah como documento no tiene el poder de darte vida eterna. Eso está solamente a discreción del rey. Dios es el único que puede dar vida eterna y lo da como un regalo. La Torah te guía a la necesidad de un convenio, porque ahí es cuando viene el soberano y dice, yo quiero darle un regalo a mis siervos que son fieles.
Él intercambia el regalo por tu fidelidad y alianza. ¿Ok? No puedes comprarla, es un regalo. Entonces, aquí vemos que hay un sacerdote universal. ¿Ok? Cuando vemos que ahí se va a rociar a muchas naciones. ¿Cuándo se hacía un servicio en el templo donde se rociaban a las naciones? En ningún momento. Ahí es donde entra Isaías 53. Entonces, la resurrección del Mesías es la victoria de Dios sobre la muerte. Dios resucitará a su Hijo. Por eso es importante entender y dejar algunas opiniones diciendo que el Padre murió en la cruz, porque el Padre fue el que resucita al Mesías. El Padre resucitar al Mesías se proclama como el único que tiene la autoridad sobre la vida y la muerte. Ese es el propósito del ritual de la lepra, de que es el Dios de Israel a través de un mediador que da el regalo de la sanidad. Ahora entiendo Isaías cuando dice, por tus llagas has sido curado. Recuerda que en Isaías capítulo 1:5 habla de que estaban enfermos, ¿no? ¿Ah? ¿Dónde se encuentra eso? Por sus llagas hemos sido ¿qué? ¿50 y qué? 53 ¿qué? Dice, pero él fue herido por nuestras rebeliones. Peshano. No había una ofrenda individual para rebelión, solamente en el día de expiación. En el día de expiación era el único día donde había una ofrenda el macho cabrío para el Señor, la sangre servía para purificar, y el macho cabrío para Azazel llevaba y cargaba las iniquidades y el pecado al desierto, al ámbito de la muerte, a la vergüenza. ¿Están conmigo, no? ¿Sí? Ok, entonces dice, molido por nuestras iniquidades, el castigo, no usa eso en griego, en hebreo por cierto, por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Sanados de qué? Porque no está hablando de algo judicial como algo jurídico, está hablando acerca de qué tipo de herida tenemos nosotros. ¿Qué heridas estamos hablando acá? Por sus llagas. Por sus llagas. Familia, cuando una persona tiene lepra, ¿no son llagas? Me gustaría proponerles a ustedes que lo que está hablando aquí es exactamente el problema que tiene la humanidad. Está utilizando elementos de Levítico y lo está utilizando en Isaías. La condición de Israel y todas las naciones. Por sus llagas, él se convierte en el Mesías leproso. Busque por favor la referencia. Si me puede buscar rapidito, voy a buscar aquí. Se me ocurrió ahora mismo, así que tenga paciencia conmigo. Leper Messiah. A ver dónde está. Leper. No, tengo que buscarlo en All My Books. Leper Messiah. A ver si encuentro la referencia. Leper Messiah. The rabbis and leper, the leper of the house of Rabbi is his name. Truly our sickness he took upon himself. Mira lo que dice aquí. Tengo un comentario. Es el comentario del Nuevo Testamento y el Talmud y el Midrash, que es bien catalogado en el mundo académico. Vamos a leer aquí la sinopsis. ¿Ok? ¿Y lo que dice acá? No es algo que estoy inventando. Habla, a ver si lo puedo traducir. No sé si me deje. No creo. Dice, en tradición judía el Mesías adquiere lo que es, how do you say epithet? Como un título. Que se encuentra fundamentado en Isaías 53. Se llama The Leper of the House of Rabbi. Interesante. El leproso de la casa del rabino. This designation emerges from rabbinic interpretation of the suffering servant passage. Esta es una designación que ocurre a través de una interpretación rabínica acerca del siervo sufriente que se encuentra en Isaías 53. No me digan a mí que Isaías 53 no tiene que ver con el sufriente.
El mismo Talmud de Babilonia records that when asked about the Messiah's name, el Talmud de Babilonia dice que cuando se le pregunta acerca del nombre del Mesías, los rabinos contestaron citando Isaías 53:4, interpretando el lenguaje del pasaje como afligido y enfermo, describiendo al Mesías como leproso. Las llagas eran de lepra. Este ritual que estamos leyendo en la parashá de esta semana tiene todo que ver revelando la función, el propósito y el rol de Yeshua. Un amén. Gloria a Dios. Está interesante, ¿no? Esta es la razón por que seguimos la metodología. Es la razón por que estudiamos el libro Levítico. Quiere decir que sí puedo probar el evangelio usando el libro Levítico. Pero el micrófono, mi hermano, porque después se enojan con usted. Cuando lo leen en las sinagogas en Israel, esta parte, ¿qué opinan ellos? Isaías, usted dice. En Isaías 53 no es parte del ciclo de lecturas normales en la sinagoga. No leen ese capítulo. Sí, en el Talmud tienen opiniones de eso, pero son opiniones que son antes de, bueno, la mayoría antes del siglo IV de la era común. Ahora, hay opiniones de eso más tarde también, pero por lo general, después de las inquisiciones y todo eso, se dirigió más acerca de Israel para quitar una conexión con el cristianismo en referencia aplicándose a Yeshua, ¿ok? ¿Están conmigo, familia? Me quedan como 10 minutos, ¿pueden? ¿Están aprendiendo algo nuevo? Quiere decir que Levítico no es cualquier libro. Es la esencia de entender hasta qué hizo Yeshua, cómo lo hizo y por qué lo hizo. Ok, el viaje del leproso no es solo una historia médica, es una forma del evangelio mismo. Exilio, sacrificio, restauración y nueva creación. Ok, exilio, sacrificio, restauración y nueva creación. I'll give you the PowerPoint. Ok, tell her. I'll give you the PowerPoint. Sí, porque cuando toman la foto yo lo doy rápido para que no puedas. Vamos a hablar acerca del viaje del leproso. Un microcosmo de salvación, aislamiento como de la comunidad. Desde el yermo solitario fuera del campamento hasta la comunión plena restaurada dentro del pueblo del pacto de Dios. De muerte a vida. Cuando está entrando de nuevo al campamento, de muerte a vida. Tú puedes entender cómo se sentiría un leproso cuando ha estado todo o mucho tiempo, o sea, 10, 15, 20 años, lo que sea, en lepra, no puede tener conexión con nada y de repente es sanado. Y ahora entra por el templo después de su incorporación y le hacen el ritual al frente de todo el mundo. Para que todo el mundo sepa, el sacerdote le puso la sangre en el oído y el aceite, en el dedo y en el dedo del pie, al frente, en la puerta Nicanor. Después hizo la ofrenda y después hizo todo. Imagínate el honor que esa persona iba a sentir. Por fin soy restaurado, por fin he sido liberado, por fin restaurado mi honor. Y lo hizo en la forma más magnífica que se puede hacer en el tiempo del templo. No lo hizo escondido. Hubo una purificación que nadie lo veía, pero después él entró por todo el templo, por esa área. Y cuando ocurre en la puerta de Nicanor, ahí todo el mundo lo puede ver. En ese momento todo el mundo sabía que fue el Dios de Israel que lo restauró con todos los honores a través de un sacerdote. Familia, eso somos nosotros. Es posible que esa es la razón por que Yeshua se llama la puerta. Se convierte en ese umbral que nos recibe del ámbito, el lugar liminal, que por su sangre podemos ahora tener victoria sobre la muerte. Impureza a santidad, desde un estado que no podía acercarse al tabernáculo, el leproso no podía acercarse al tabernáculo de reunión hasta estar consagrado en su misma entrada. El oído, el pulgar y el dedo del pie ungido para una vida santa. Ahora tiene él que vivir una vida santa. Vamos a seguir acá. La sangre del Mesías, el corbán final. No digan sacrificio, pero usa la palabra ofrenda o corbán, acercarte a Dios. Cada ave sacrificada en ese ritual, cada cordero ofrecido en ese ritual de incorporación, cada gota de sangre rociada 7 veces en Levítico 14 apuntaba hacia esto. La única ofrenda suficiente e irrepetible que logra que todos los rituales solo podían simbolizar
una conciencia purificada, un pecador restaurado y el exilio llevado a cabo. Y aquí es donde entra la confusión de la gente no entender lo que ocurrió en el madero. Ellos piensan que porque dice una vez y para siempre, una ofrenda, una vez y para siempre, están pensando que Dios está eliminando el templo y su función. Es que la razón por la cual Yeshua vino a morir y a resucitar es para llevarlo a su casa. No es para eliminarla. Esa es la razón. Porque no entienden y no reconocen y no quieren escuchar de que la única función y lo único que vino a hacer Yeshua fue hacer lo que el templo no podía suplir. No podía eliminar la muerte. Ninguna ofrenda, ni la de Olá, ni la de Asham, ni la de Hatat, ninguna ofrenda podía quitar la muerte. Solamente un acto de Dios podía hacerlo. Y por eso no ocurre en la tierra. Tiene que ocurrir lo que se llama el rociamiento de la sangre en el tabernáculo celestial. Porque en la tierra se hubiera llamado una ofrenda humana. Y eso no es aceptado porque no es el cuerpo de Yeshua, es la sangre del Mesías. La sangre, sea de animal, en este caso de Yeshua, basado en la jurisdicción. En la tierra esa sangre no es aceptada. Porque ya Dios había establecido la sangre de los animales permitidos en el altar. Por eso una sangre humana no podía ser ofrecida allí. Pero ¿qué es lo que representa la sangre? ¿Qué representa la sangre? Vida, nefesh, la vida, ¿sí? Quiere decir que Dios, si estudiamos Levítico 17:11, en su contexto de lo que dice gramáticamente en el hebreo, Raquel te lo puede enseñar y ya lo sabe, que Dios, el ofendido es Dios. Y Dios mismo establece sangre como si fuera rescate por tus vidas. En este caso el templo no suplía la necesidad, no podía darte la respuesta a la muerte. Te podía reconciliar, te podía restaurar, podía continuar. Pero si el templo es destruido, ¿dónde pueden ustedes entrar? ¿Qué sangre hay para que ustedes puedan ser ratificados? Porque todo convenio se ratifica con sangre. El judaísmo, como no hay templo, dice no, buenas obras, arrepentimiento y oración. That's all you need. O sea, de acá, uno de esos son tres. Pero eso no, tienen que añadirle otro, que es sangre. La sangre siempre ha sido y está vigente. Por eso que el Brit Milá, la circuncisión para conversión, es tan importante. Porque hay sangre. Para ellos esa sangre representa integrado al convenio. Pero igualito mueres. Sirve para integrarte al convenio, pero no elimina la muerte. Que ese es el problema principal de la humanidad. Esa es la lepra que el judío tiene y que nosotros tenemos. Todo el mundo lo tiene. ¿Cuál es la respuesta? Eso es lo que el Evangelio te quiere decir y eso es lo que la parashá esta semana te quiere enseñar. Para terminar, me falta todavía, pero la revelación del Evangelio, Yeshua y la muerte. Yeshua entra en el ámbito de la muerte al enfrentarse a ella. Mira qué interesante. La muerte pierde su poder cuando confrontada por Yeshua. La vida fluye de él hacia los muertos. Cuando la hija de Jairo, él la toca y ella resucita. ¿Sí o no? Lázaro, él dice con su voz, levántate, y fue resucitado. Y el hijo de la viuda se acercó y tocó el féretro, ¿verdad que sí? ¿Resucitó o no resucitó? Entonces cada vez que toca un leproso sano, cuando tocó a alguien muerto, resucita. Quiere decir que ese es el que Dios envió para enviar el mensaje de lo que Dios iba a hacer. Que la muerte no tiene posesión, no tiene autoridad sobre los que están en convenio con el Dios de Israel. Familia, es tan importante entender esto. Para terminar me quedan dos. Me quedan dos slides, mire, te lo prometo. 1 y 2. Y se acabó. 3. La nueva humanidad en el Mesías. Ese era, ya va. Sí, aquí está. Señales de reino y teología paulina. Teología paulina. La muerte como poder reinante. Señales de reino. Los milagros demuestran, oigan esto, los milagros demuestran la invasión en el dominio de la muerte. El Mesías restaura la vida donde reina la muerte. Lo hizo también con el Señor con los espíritus que estaba en Gadara, era. Okay. Que puso todos los espíritus inmundos en los cerdos y los lanzó al mar de Galilea. Tiene que ver con destruir la muerte y el caos.
es otro estudio. Los milagros demuestran la invasión en el dominio de la muerte. El Mesías restaura la vida donde reina la muerte. Los leprosos, tumbas, funerales y zonas de impurezas son revertidos. Cuando toca un muerto resucita. Cuando toca un enfermo sana. Un leproso sana. Qué gran señal. El Mesías restaura la vida donde reina la muerte. ¿Qué dice Pablo acerca de eso? Romanos capítulo 5, versículo 12. El pecado entró por el mundo por un hombre. ¿Qué pecado estamos hablando, pastora? De la muerte, aleluya. Dice, y la muerte representa ¿la qué? La lepra. Entonces dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Romanos 5:12. La muerte ejerció dominios desde Adán hasta Moisés. Romanos 5:14. La paga del pecado es, pero la dádiva de Dios es en Yeshua el Mesías nuestro Señor. La dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Yeshua el Mesías nuestro Señor. Ok, entonces el último enemigo que será destruido, que es la muerte, 1 Corintios 15:26. La nueva humanidad, que es la nueva creación en el Mesías. Y Hebreos, la derrota sacerdotal de la muerte. ¿Iba a leer algo, pastora? ¿Iba a decir algo? ¿Qué pasó? Vio una cita y quise leerla. Léalo. Fue la cita que puso ahí de Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moshe, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Porque todos estamos en el ámbito de la muerte. Por eso es que todos morimos. Todos nacimos. ¿Qué hice yo? Nacer en este mundo que está bajo una maldición de muerte. El mensaje del Evangelio no es religión. Por eso es que el judaísmo como religión a mí no me llama la atención, porque no es que no quiera aprender. Estamos hablando como identidad de dejar todo para irme al judaísmo, porque no resuelve el problema de la muerte. El cristianismo no resuelve el problema de la muerte. ¿Entiendes? Podemos creer, igualito todos morimos. Tenemos que explicar cómo la muerte es vencida, y eso es lo que el Evangelio te está tratando de dejar saber. Los milagros te quiere dejar saber. El Mesías inaugura una nueva creación y restaura la vida. En Adán todos mueren, en el Mesías todos son vivificados. Porque así, en 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, así también en Mesías todos serán vivificados. Una nueva creación. El mensaje es consistente. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15 dice, ¿puede leer por favor? Para destruir mediante la muerte al que tiene el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Entonces, llevo años aquí hablando acerca de esto. Primero con Éfesis, después con lo que es el ámbito de la muerte, caos. Ahora, del capítulo 14 del libro Levítico, un capítulo que generalmente es algo como que, ok, es un ritual, no tiene ninguna relevancia porque no hay templo, pero revela el plan profético de Dios a través de nuestra condición humana, que es la muerte, que es la lepra. Ahora Isaías 52, Isaías 1, Isaías 53. Por tus llagas hemos sido curados. Ahora entendemos por qué los judíos llaman al Mesías el Mesías leproso. Porque es algo raro. El Mesías leproso, ¿por qué? Tiene que conectarlo con Levítico 14. Todo eso en la parashá del libro Levítico. El libro que menos se estudia. Y el Evangelio está allí. Y termina de esta forma el libro de Apocalipsis. El Mesías tiene las llaves de la muerte y del Hades. La muerte misma es finalmente destruida. Dios habita de nuevo con la humanidad, el capítulo 22. El exilio ha terminado para siempre. La lepra ya no existe. Autoridad sobre la muerte, Apocalipsis 1, versículos 17 y 18. Yo soy el primero y el último, el que vive, que estuvo muerto. He aquí que vivo por los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Ok? Apocalipsis 21:4. No existirá más la muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Citando Isaías 25:8.
Apocalipsis capítulo 1, 17 y 18. Ya yo leí ese, ¿no? Sí, ya yo lo leí. ¿Ok? Entonces, ¿somos limpios nosotros? Miren, interesante. Cuando Yeshua en Juan capítulo 15, versículo 3, dice, ya están limpios por la palabra que les he dado. Para terminar. Juan capítulo 15, versículo 1 al 3. La declaración de Yeshua a sus discípulos llega al corazón de la intención más profunda de Levítico 14. ¿Qué dice, por favor? Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿estamos limpios de qué? Porque si no entendemos en realidad lo que está hablando acá, ¿limpios de qué? ¿En qué capítulo ocurre lo de los leprosos? Es una secuencia de una historia de lo que está ocurriendo. La palabra de nuestro Mesías, así como la palabra de nuestro Mesías como sumo sacerdote. Y recuerda algo interesante, que si usted tenía lepra y tenía ahora que estar sana, ¿quién era el que proclamaba que usted estaba limpia? El sacerdote. Para usted poder entrar al espacio sagrado, estaba a la discreción del sacerdote poder examinar y determinar si usted podía entrar o no. Yeshua nos limpió. Él se convirtió en el rescate por nuestras vidas. Algo que no había una solución, el Dios de Israel envió a su Hijo para que pudiera proveer algo que era imposible en el mundo antiguo. En el mundo antiguo nadie sabía quién tenía el poder sobre la muerte. La Torah lo revela. Y lo interesante es que un ritual tan complejo para muchas personas, el Levítico capítulo 14 es la clave para entender Isaías capítulo 52, 53, capítulo 1, entender el Evangelio y la razón por qué Yeshua sana a los leprosos. Esos no fueron milagros, que fueron milagros por milagros. Fueron los milagros que representaban la restauración final de la humanidad, no solamente de Israel. Naamán es el precedente. Y Yeshua lo dijo cuando él estuvo en la sinagoga, en Lucas capítulo 4, si seguimos leyendo la secuencia, que él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Okay? Seguimos leyendo. Se darán cuenta que los que estaban en la sinagoga se enojaron con él cuando él dijo que fue a la viuda. Ella no era una mujer pagana. ¿Sí? Y habló de leproso, ¿verdad que sí? Y habló de Naamán, ¿verdad que sí? ¿Cómo? Vamos allí. Lucas capítulo 4. ¿Qué hicieron a Yeshua cuando él dijo, cuando él proclama, el Espíritu de Adonai está sobre mí? Ellos entendían proféticamente lo que significaba eso. Y estaban sorprendidos. ¿No es este el hijo de José? Hasta que él empieza a hablar y empieza a dejar de saber el plan universal de Dios. Es que esto no es para ustedes nada más. Es para una viuda que era pagana y para un hombre que era un pagano de Siria. Y ahí se enojaron. ¿Lo puede leer, por favor? Capítulo 4, versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Siga. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él... Ya va. Todo perfecto está allí, ¿no? Miren ahora lo que ocurre con la sinagoga cuando empieza a hablar acerca de una función de restauración global. Dele. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en la tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Pero cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón.
¿No es eso un lugar pagano? Ok, siga. Y muchos leprosos había en Israel en aquel tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, Ok, ya va. Al oír estas cosas, están maravillados. ¡Wow! Espectacular. Hasta que él empezó a hablar de gentiles. Cuando empieza a hablar de gentiles, es like, no, el convenio es para nosotros. La Torá es de los judíos, los gentiles para el infierno. No es para ustedes. No es para ustedes. Entonces, ¿para qué sirve un pueblo que no quiere que la humanidad tenga el mismo beneficio que ellos? Ahora, vuelvo. Y nosotros que entramos por gracia, ahora eliminamos al pueblo que ha estado siempre adelantando, y por eso es que no quieren saber de nosotros. Porque cambiamos la fiesta, cambiamos los espacios sagrados, cambiamos a los sacerdocios, cambiamos ahora el pueblo de Israel. El antisemitismo dentro de este movimiento es algo muy sorprendente para mí y algo demasiado peligroso. Siga ahora leyendo, por favor. al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Solo porque él dijo una viuda y un hombre que vino buscando la justicia de Dios, que era un general leproso de otro país, un acto de justicia de Dios, se enojaron que querían matarlo. Y con todo eso, comenzando su ministerio, él continuó haciendo el llamado que Dios le había dado. El Espíritu de Dios está sobre mí. No cambió su función, no cambió su propósito, no cambió su enfoque para que nosotros fuéramos partícipes de ese llamamiento y la inclusión a lo que es la lepra siendo sanada en nuestras vidas. ¿Somos nosotros recíprocos con Dios? Se enojaron con él, lo querían matar. Él dejó de predicarle a todos. Después envió a los discípulos a todo el mundo. Empieza en Jerusalén, Samaria, y después todos los confines de la tierra. Y usted es parte de los confines de la tierra. Yo he estado en Sudáfrica, yo he estado en Nueva Zelanda, yo he estado en Chile, yo he estado en Argentina. En todos esos países, literalmente, yo estuve en Durban, que es de los puntos más sur de Sudáfrica. Y en China también he estado. Y ahí hay un remanente. Porque el Dios de Israel envió el mensajero correcto a su hijo, que nunca dejó de hacer la misión de su padre. Lo quisieron matar y eventualmente lo mataron. Un hombre justo, que lo único que quería era restaurar el honor de su padre, para que nosotros pudiéramos entrar y ser sanos a través de sus llagas. Esas llagas eran de nosotros. Y por sus llagas fuimos nosotros curados de la lepra, que es la muerte. Esperemos que tengamos un compromiso mayor. Esperemos que entendamos que Él se merece completa lealtad en todo lo que hacemos. Y en vez de buscar la manera de siempre estar correcto y debatiendo, debiéramos siempre estar asombrados de que el Dios de Israel tiene misericordia y ser mejores siervos para Él. Y eso es lo que yo quiero poder hacer enseñando el libro Levítico. Shavua Tov, que el Eterno me lo bendiga y me lo guarde. Disculpa que me tomé más tiempo, pero pensé que este estudio hoy era importante para que vean la importancia de que los rituales en Levítico no son cualquier rituales. Declaran y proclaman la liberación que Dios nos ha dado a través de su Hijo Yeshua. Shalom a todos.